una vida. Y estoy tratando de condensar el tema para no ser tan extensivo. Entonces, tengo que hacer unas diapositivas y también pensé que era bueno dar un poco de respiro al tema y luego en la voluntad de Dios retomamos. Hoy quiero que miremos otro tema y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan capítulo 12, versículo 1. Cuando uno lee el libro de Job, ¿alguien ha leído el libro de Job acá? ¿No? El texto que vamos a estudiar es Juan capítulo 12. Yo estaba preguntando que quién ha leído el libro de Job, porque el libro de Job empieza así. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo siempre me llama mucho la atención lo que Dios decía de Job. Era un hombre temeroso, apartado del mal. O sea, yo pensaba, ¿qué podrá decir Dios de mí? Yo quisiera que Dios tuviera un concepto bien adecuado de mí, ¿verdad? Supongo que en Cristo Él tiene un buen concepto de mí y de cada uno de los creyentes. ¿Cómo quisiéramos que Dios tuviera un buen concepto, nos recordara por algo en especial, ¿cierto? Uno ve en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando este hombre que era un capitán del ejército, se enfermó uno de sus criados, ¿recuerdan al centurión? Y, y pidió al Señor Jesucristo que fuera para sanar a su siervo, y él dijo, yo no necesito ni que vayas a mi casa, solamente di las palabras y yo sé que sucederá. Y dice que el Señor Jesucristo se sorprendió de esa fe tan maravillosa de, de ese hombre, ¿verdad? Se sorprendió de la fe del centurión. Y en el caso de esta mujer que vamos a hablar hoy, de María, vamos a ver de que también quedó en la mente del Señor Jesucristo, en su memoria, algo muy especial en cuanto a María y su acto de adoración y de servicio. ¿Cómo quisiéramos nosotros quedar en la memoria de nuestro Dios, del Señor Jesucristo? ¿De qué manera? Dice la Escritura, Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue dado este perfume? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y tenemos aquí a María. Podemos titular este mensaje, bueno, usted va a definir cómo le coloca, pero yo estaba pensando en María, un gran ejemplo de adoración
y servicio al Señor. Yo quiero que miremos algunos aspectos de la adoración de María que nosotros debemos de tener en cuenta en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida como creyentes. María hizo un acto de adoración extraordinario. De hecho, en otro pasaje paralelo, el Señor Jesucristo dice que cuando se predique el evangelio y se hable de esta mujer, se hará memoria de ella. O sea, cada vez que hablamos de esta historia de María, el Señor Jesucristo advirtió que se tendría memoria de ella por esto que hizo, por esa manera como ella adoró, por esa manera como ella sirvió, se haría memoria de ella. Entonces, lo que les decía, quedó en la mente del Señor Jesucristo también ese evento de María, en su adoración, en su servicio. Y uno podría pensar, ¿cómo fue que María llegó a hacer ese acto de adoración tan extraordinario como hemos leído? Y ahorita lo vamos a profundizar, vamos a estudiar un poquito para que usted vea cómo fue la grandeza de ese acto, ¿verdad? Como para que quedara grabado en la mente del Señor Jesucristo. Vamos a ver un poquito el contexto de cómo fue qué fue lo que pasó en la vida de María para que pudiera darse este momento tan especial. Lo primero que vamos a ver es en Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10. ¿Cómo fue el inicio tal vez de esa relación no solamente de María, sino de Marta y de Lázaro, de esta familia con el Señor Jesucristo? Entonces está Lucas capítulo 10. Vamos a leer el versículo 38. Dice que aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mí? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Miren, por este tiempo el ministerio del Señor Jesucristo ya había avanzado un poco y ya Jesucristo se mostraba como una amenaza para el grupo sacerdotal, para el mismo imperio. Así que ya empezaban a mirarle con malos ojos y el Señor Jesucristo ya no se acercaba tanto a la ciudad, sino que tenía que estar en las aldeas un poco escondido por el rechazo que tenía su persona y su ministerio. Y el Señor Jesucristo encontró en esta familia un lugar, una casa de puertas abiertas para él poder compartir con ellos. Era como un lugar donde el Señor Jesucristo podía ir a descansar, ¿verdad? Y vemos en las escrituras cómo esta familia llegó a ser tan amada, tan cercana al Señor Jesucristo y llegó a ser de mucha bendición para el Señor Jesucristo. Y hermanos, yo pienso en el hecho de que definitivamente cuando abrimos la puerta de nuestra casa al Señor Jesucristo, eso trae muchísima bendición, porque hubo una cercanía, una amistad, una intimidad con esta familia como hubo con muy pocos, según vemos en las escrituras, ¿verdad? Era como el lugar donde el Señor Jesucristo podía apartarse, como decimos nosotros, para desestresarse un poco, para distensionarse un poco de lo cotidiano y proseguir. Y encontró en esta familia ese amparo, ese respaldo, ese apoyo. Y es muy interesante porque desde el principio María estaba a los pies de Jesús oyendo su palabra, oyendo su palabra. Y eso es bueno que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué?
porque el resultado final fue una adoración especial, pero todo empezó con el oír su palabra, con el oír la palabra. Otro evento está ahí en el mismo libro de Juan, capítulo 11. Tiempito antes de este evento, en el capítulo 11 se nos habla acerca de esa situación triste que tuvo esta familia cuando Lázaro murió. Y estando enfermo, llaman al Señor Jesucristo para que venga y haga la obra, el milagro de sanidad, pero el Señor Jesucristo, muy a propósito, se demoró y luego cuando vino encontró que Lázaro ya estaba muerto, ¿verdad? Y ahí en el versículo 28 dice, y habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice que Jesús lloró. Y el resto de la historia está ahí para que la lean, o tal vez ustedes la conocen. ¿Cuál es el evento en sí? ¿Cuál es la esencia de este evento? La esencia de este evento es que María también tuvo la oportunidad de ver a Jesús obrando milagro, un milagro maravilloso. Tal vez había visto muchos milagros, alimentando a los hambrientos, sanando a los enfermos, sacando demonios, y en esta ocasión ella fue beneficiada con uno de sus grandes milagros, resucitando, trayendo de la muerte a su hermano. Pero saben, en este texto vemos la comunión, la intimidad que había de esta familia con el Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo con ellos, y de una manera muy especial la comunión que tenía con esta mujer. Porque cuando habló con Marta, él le dio sus explicaciones, pero cuando vino María, él simplemente lloró con ella. Así que María había llorado con Jesús, había conocido, había tenido comunión con él, había visto la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Y esto entonces es lo que viene a dar como resultado esa adoración tan maravillosa que vemos en el capítulo 12 del libro de Juan. Eso dio como resultado en la vida de María que ella tuviera un corazón dispuesto para adorar al Señor de la manera como lo hizo, según el texto que hemos leído. Una relación íntima con el Señor produce esto, ¿verdad? Ahora, es muy interesante porque yo siempre que leo este texto de la muerte de Lázaro, veo como el hecho de que nosotros seamos creyentes y tengamos una relación con el Señor, eso no nos exime de tener dificultades, ¿verdad? Pero el Señor siempre está con nosotros y Él siempre se conmueve, llora con nosotros y tiene simpatía con el hombre. Muy bien. Vamos a ver entonces algunos puntos en cuanto a una adoración, características de una buena adoración, de un buen servicio a nuestro Dios. Lo primero que vemos en la vida de María está ahí en el versículo 3. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y lo ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. El perfume de nardo era un perfume que generalmente las mujeres recibían como herencia de sus padres y era un perfume que ellas esperaban utilizar el día de su boda.
para bañarse en ese perfume. Y dice que era un perfume muy costoso. En otro pasaje se nos va a decir, en Marcos capítulo 14, se nos va a decir de que tenía un precio aproximadamente de 300 denarios. Y haciendo el cálculo al sueldo del día de hoy de una persona, de un sueldo de un mínimo, podríamos decir que podría tener un valor más o menos de 14 millones de pesos, ¿verdad? Era un alto precio lo de ese perfume. Algunos utilizaban este perfume para tenerlo como un ahorro para alguna necesidad, ¿verdad? Y esta mujer dice la escritura que ella derramó ese perfume costoso y ungió los pies de Jesús. Un servicio de adoración costoso. 14 millones de pesos. Con razón Judas se quejó, ¿verdad? Y en otras partes, bueno, Juan aquí señala que fue Judas el que protestó. Uy, si hubiera vendido eso por tanto y si hubiera dado a los pobres. Pero en otros textos vemos de que él fue el que empezó quejándose, pero eso se extendió entre los discípulos y muchos no estuvieron de acuerdo con esa situación. Pero a María no le interesó este precio. Era un presente que habían reservado sus padres, ella había reservado para el día de su boda y en esta ocasión su corazón le llevó a derramarlo en los pies de Jesús y ungir los pies de Jesús. Ella no solamente rompió el vaso de ese perfume costoso, sino que ella rompió el protocolo de la reunión. Una cosa muy interesante es que los rabinos de ese entonces no tenían mujeres en sus filas de discípulas. Eso delante de la sociedad era, eso no se hacía. Pero el Señor Jesucristo desde el principio permitió que María se sentara a sus pies. Y esto es imagen de una discípula, una persona que se sentaba a los pies del maestro era alguien que aprendía del maestro. Así que podemos decir de que esta mujer era una discípula del Señor Jesucristo y él lo permitió. Ella rompió el protocolo desde el principio, pero en esta reunión en especial, ella también lo hizo. Porque imagínense en el evento donde el Señor Jesucristo está reunido con muchas personas, están sus hermanos también allí. Y yo supongo que el Señor Jesucristo está tal vez hablando. Yo creo que el Señor Jesucristo siempre lo querían escuchar en cada situación. Y tal vez el Señor Jesucristo está hablando allí en medio de la reunión. Y esta mujer entra en silencio y rompe el vaso. Y todo el mundo se escandaliza de, pero que está interrumpiendo, está haciendo algo inadecuado. Pero ella tenía muy claro lo que quería hacer. Ya tenía muy claro lo que quería hacer. Hermano, la pregunta es, ¿cómo servimos nosotros a nuestro Dios? ¿De cuánto valor es nuestro servicio al Señor? ¿De cuánto valor es nuestra adoración al Señor? ¿Hace cuánto no hacemos algo que realmente tenga un valor, un costo al servicio de nuestro Dios? ¿Hace cuánto usted no hace algo que realmente le cueste para servir o para adorar al Señor? ¿Cómo está nuestra vida de adoración? Porque si algo cierto es que nuestro Señor no solamente espera, sino que merece que nosotros le sirvamos con lo mejor. Amén. Pero a veces nosotros, bueno, podemos recordar a David cuando él fue a presentar ese sacrificio al Señor y fue delante de ese hombre y le dijo, mira, toma de mi ganado lo que necesites y ofrécelo a Dios. Y él dijo, yo no voy a dar a mi Dios ningún sacrificio que no tenga costo. O sea, yo voy a pagar el precio por lo que voy a ofrendar a mi Señor, ¿verdad? Pero también vemos cómo los sacerdotes en el antiguo tiempo, en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 13, cómo los sacerdotes
llegaron a un estado de cansarse de ofrecer a Dios lo mejor y empezaron a ofrecer de lo peor, y por eso Dios se quejó de eso. Malaquías capítulo 1, versículo 13 dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová. Y eso eran los sacerdotes. ¿No será que nosotros en ocasiones estamos en la misma situación? Estamos sirviendo a nuestro Dios de la misma manera, con lo hurtado, con lo que sobra, con lo cojo, con lo dañado. ¿Y esas ofrendas las recibe el Señor? ¿Recibiré yo esas ofrendas? ¿Las aceptaré? Y bien sabemos que no. Ustedes saben por las escrituras que cada vez que Dios demandaba una ofrenda o algo para él, lo pedía de la mejor manera. Nadie podía llegar con un sacrificio, con un cordero, con una pierna rota, con una oreja mocha, con la piel pelada o enfermo. No lo aceptaba, él aceptaba lo mejor. ¿Por qué ahora tiene que ser diferente? ¿Por qué ahora nosotros pretendemos servir o adorar a nuestro Dios como estos sacerdotes? Con las obras, con lo que queda. ¿Hace cuánto no hacemos algo realmente significativo para nuestro Dios? Y uno ve el ejemplo de los antiguos, uno ve la vida de Pablo, uno ve la vida de Juan, de Pedro, estos varones que daban todo para la gloria de Dios, para el servicio de la iglesia, sin queja alguna. Pero ¿cuánto damos nosotros al servicio de nuestro Dios? Generalmente nosotros somos personas que nos gustan mucho las cosas fáciles, preferiblemente gratis, que nos beneficien. Cuando yo empecé en el cristianismo por allá en un pueblito, Anserma Caldas, yo echaba memoria de cómo el misionero llegaba y era increíble que prácticamente tocaba ir a recoger a las personas en el carro para traerlos a la iglesia cuando podían caminar 3 o 4 cuadras. Y mi hermana que está acá no me va a dejar mentir que había algunos que había que ya los literalmente cargados. Y ellos iban por el beneficio que recibían del misionero, porque el misionero les daba para mercado, les ayudaba con otra. Pero mírenos nosotros ahora, ¿cuánto invertimos nosotros en las cosas del Señor? Podemos pensar algo muy sencillo, aunque no se trata solamente de dinero, pero ¿cómo está nuestra manera de ofrendar? Ahorita que vienen los chicos de México y todo eso, ¿cómo vamos a disponer nosotros para la obra del Señor, para adorar y servir a nuestro Dios? ¿Qué pasa cuando se pide para una colecta para ayudar a alguien o para hacer una reforma en la iglesia o para comprar algo de útil? Eso es adoración al Señor. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Somos nosotros tacaños o realmente tenemos un corazón como el de María que no le importó el alto precio? Ella hizo una adoración costosa, de alto precio. Y es muy interesante porque esto no fue algo casual en la vida de María. Ella empezó por escuchar la palabra de Dios y ella vivió una vida en intimidad y cercanía al Señor Jesucristo, ¿cierto? Y en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, se dice que nosotros también hemos sido, vamos a leerlo, Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que este evento de María no fue una casualidad, era algo que Dios había preparado en su corazón de antemano para que en cierto momento, en el momento exacto, María ofreciera ese sacrificio de adoración y de servicio. ¿Qué será lo que Dios está demandando de nosotros? ¿Qué será lo que Dios está pidiendo
de nosotros. Saben, como les decía, nosotros a veces somos muy medidos cuando se trata de ofrendar al Señor, pero cuando se tratan de nuestras cosas personales, no pasa absolutamente nada. Es triste saber de que a veces como cristiano, lo máximo que hacemos para el Señor es venir a la iglesia y eso, porque aún apagar el celular en medio del culto cuesta. Vamos a discipular a tal parte. Siempre echamos cálculo para ver cuánto cuesta. No tenemos tiempo, no hay dinero, nunca hay. Siempre estamos esperando, medidos con el Señor. Pero si vamos a comprar algo para nosotros, nosotros compramos de lo mejor. No importa cuánto valga el celular, no importa cuánto valga la prenda, no importa cuánto valga la comida, no importa. Pero no es solamente dinero, sino de la disposición de nuestro corazón. ¿Qué será ese nardo puro, ese olor fragante que se extendió en casa en nuestras vidas? ¿Qué representará ese nardo puro, ese olor fragante? ¿Será nuestro tiempo? ¿Será nuestro dinero? ¿Qué será lo que Dios quiere de nosotros? Lo que sí sabemos es que Dios merece y Él quiere que le sirvamos con lo mejor. ¿Será nuestro tiempo? ¿Será nuestra economía? Tendríamos que evaluar. Otro acto de adoración. Primero, un acto de adoración costoso, pero también un acto o un servicio que se ve más de lo que se oye. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Mire, esta mujer entra allí de manera silenciosa. El texto no dice que ella dijo nada, no dijo nada, ¿verdad? De hecho, cuando le acusaban y todo eso, ¿ella qué dijo? No dijo nada. Silencioso. Pero cuando esta mujer entró allí y rompió el protocolo, prontamente los ojos fueron quitados de Jesús y fueron puestos en ella. Qué interesante, ¿cierto? Nosotros somos muy dados a que nos vean a nosotros, a buscar que nos vean a nosotros, ¿verdad? Pero saben, como decía nuestro hermano Ramón, todo lo que se hace es para la gloria de nuestro Dios. Y eso era lo que estaba haciendo esta mujer, para honrar a Dios. Pero fue inevitable que la gente viera lo que ella estaba haciendo. Nosotros a veces hablamos de hacer muchas cosas, ¿verdad? Y nos quejamos de por qué no se hacen tales cosas o por qué se hacen así. Pero a veces no hacemos la obra que se nos ha mandado. Vivimos una fe, a veces una fe falsa, porque no damos frutos reales de esa fe, ¿verdad? Si nosotros creemos, ¿cuál es el resultado de creer? Pues hacer, debemos hacer. Y eso fue lo que ella hizo. A ella no le importó, ella simplemente hizo. Ella estaba dando pruebas de la obra que Dios había hecho en su vida. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Algo que se ve más de lo que se habla. A veces había un hermano que decía, se andaba quejando, ¿no? ¿Por qué esto así? Yo le decía, hermano, simplemente haga, simplemente haga. Si usted ve la necesidad, súplala. Si usted tiene la capacidad de hacerlo, hágalo. No necesitamos de que nos anden reuniendo, de que nos anden exigiendo, de que nos... Hágalo. Si usted tiene el llamado, hágalo. Una hermana nos decía, mire, yo quiero tener un grupo de niños en casa, pero necesito que la iglesia está... Y nosotros estábamos súper ocupados con el ministerio y yo le dije, hermana, empiece. Usted recibió el llamado, hágalo. Y más adelante nosotros vamos a sumarnos.
pero empiece. No es necesario hablar de, mire, estoy haciendo esto, estoy discipulando. Hablar, simplemente hágalo para el Señor, hágalo para el Señor. Y la gente va a ver en sus obras a Dios, el reflejo de Dios en su vida, el fruto de una vida consagrada a Dios. Ahora, no nos podemos conformar a ser simplemente creyentes de banca. Mire, es triste, pero la iglesia de hoy está llena de calientasillas. Y eso no es posible en medio de unos tiempos tan difíciles como los que vivimos. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde la gente necesita escuchar el evangelio, donde tenemos que involucrarnos, donde tenemos que ir, meternos en la obra. Hermano, no nos conformemos a ser creyentes domingueros, creyentes calientasillas. Eso no está bien. Eso no. Eso va contra la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Porque cuando eso sucede, tal vez estamos viviendo una falsa espiritualidad. Cuando nos conformamos simplemente con venir a la iglesia de vez en cuando, pero ni siquiera estamos procurando aprender y crecer. Ni siquiera estamos viviendo, aplicando para nosotros. A mí me llama mucho la atención, no sé si recuerdan a Ana la profetisa que vemos por allá en el libro de Lucas, cuando dice que era una mujer que se había casado y había quedado viuda muy temprano y ella se quedó en el templo y había envejecido en el templo y aún en sus últimos años ella seguía ejerciendo como profetisa y estaba metida en la oración y en el servicio dentro de la iglesia y era una mujer de muchos años. Ahora, muchos dicen, no, es que yo estoy muy viejo, ya yo no puedo hacer nada. Hermano, mientras esté vivo usted puede ser útil al Señor. O algunos dicen, no, yo estoy muy joven. Entonces uno recuerda cuando Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, ¿verdad? Así que no hay excusa, no hay excusa. Esa mujer entonces ofreció al Señor un servicio de oración, un acto de adoración costoso, pero también uno que se veía más de lo que se oía. Podríamos decir que trabajaba detrás de bambalinas, pero fue impactante, tanto que quedó grabada en la mente del Señor Jesucristo. En el versículo 4 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Mira, a ella no le importó lo que dijeran. A ella no le importó lo que dijera. Así muchos murmuraban. Podríamos decir de que, en tercer lugar, el servicio que María presentó fue un servicio enfocado, ¿sí? Ella no se desenfocó porque murmuraron, ¿verdad? Ella no se desenfocó por lo que otros dijeron o pensaron, porque la señalaron, sino que ella estaba centrada en el objetivo y era adorar a su Cristo. A ella no le importó la crítica. ¿Cómo servimos nosotros a nuestro Dios? A veces estamos muy pendientes de lo que dicen de nosotros. De hecho, una de las cosas más peligrosas que hay en medio del ministerio es que te digan buenas cosas, es que te den palmaditas en la espalda, porque el día que te critiquen, usted va a extrañar eso y Satanás va a utilizar esa herramienta. Generalmente, en medio del servicio, usted va a recibir más críticas que buenas palabras. Y cuando reciba las buenas palabras, esté firme, porque puede ser engañoso. A ella no le importó lo que dijeran, a ella no le importó que le criticaran, ella sabía exactamente qué era lo que iba a hacer, qué era lo que significaba. Y es que el servicio va a incomodar a muchos. Muchas veces lo que nosotros hacemos en la iglesia o para el Señor va a incomodar a muchos. Porque yo le decía a mi esposa esta semana, mire, nosotros somos tan dados a criticar cuando alguien quiere hacer algo bueno. Cuando un hermano se levanta a compartir, entonces el que tiene un corazón malo dice, ah, mire, este ya se creyó pastor. O el que va a visitar, no, ya va a armar rancho aparte.
El que va a cantar, no va a cantar para que lo aplaudan, porque somos así. Porque nuestro corazón es tan dado a siempre pensar lo malo, ¿verdad? A querer de que todo se haga como nosotros pensamos. Pero ella no se dejó mover. Ella estaba centrada en el acto de adoración. Y sabe, a veces en el servicio al Señor, nosotros pretendemos hacer muchas cosas para querer agradar a otros. Y generalmente cuando hacemos las cosas por agradar a personas, entonces dejamos de cumplir con el objetivo que es agradar a nuestro Dios. Pablo decía en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 1, perdón. Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Así era como Pablo se identificaba. Era un apóstol de hombres, no, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. Nosotros debemos de considerarnos así. Hermanos, nosotros no estamos en el servicio a causa de los hombres, estamos esa causa del Señor y para el Señor. Entonces, ¿por qué prestamos tanta atención a lo que los demás digan? Y en muchas ocasiones, cuando son cosas que pretenden es destruir, desanimar, que son herramientas del diablo para dañar. En el versículo 10 dice Pablo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, esto hay que tenerlo en cuenta. Nosotros estamos sirviendo ¿a quién? Pero a veces somos muy dados a querer recibir el golpecito en la espalda, entonces hacemos lo que los demás quieren, pretendemos agradar y tener contentos al resto para poder recibir el aplauso. Pero eso no está bien, no es lo que Dios quiere. Entonces, cuando nosotros pretendemos servir, procurando tener contentos a todos, corremos el peligro de dejar de hacer lo que realmente tenemos que hacer. Hay muchos ministerios, hay muchas cosas que se hacen para el Señor que empiezan muy bien y se rompen fácil. ¿Sabe por qué? Porque el objetivo no estaba claro. El objetivo no estaba claro. Se hacía más por quererse agradar a sí mismo, tal vez, ¿verdad? Para que otros le aplaudan, para escuchar buenas voces, pero no para el Señor. A ella no le importó que la juzgaran, que la criticaran, que la menospreciaran. Yo supongo que ese evento fue bastante caluroso para el momento. Era algo extraño que una mujer en una reunión tan seria irrumpiera de esa manera e hiciera lo que hizo. Fue algo extravagante. Ellos no se podían ajustar a eso, ¿verdad? Versículo 7. Versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Versículo 7, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Otra de las cosas que podemos ver acá es que en el servicio de María a Jesús, ella lo hizo en el tiempo adecuado, en el tiempo adecuado. Para el día adecuado. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Yo no entiendo cómo María pudo discernir que tal vez era el último momento. O sea, no había un momento más adecuado para ungir al Señor Jesucristo porque sabía que iba a morir. Ella lo entendió muy claro. Este Jesús que tenemos acá pronto va a morir. Y ella discernió de alguna manera que no iba a haber ni tiempo para ungir y preparar el cadáver como se acostumbraba. Y vemos que el Señor Jesucristo fue crucificado justamente ese fin de semana cuando
no se podía hacer nada. Y ella lo que hizo fue adelantarse a esa ocasión y preparó y ungió el cuerpo de ese que sería próximamente un cadáver. No sé cómo lo hizo, pero fue el momento preciso. Cuando una persona en esa cultura invitaba a alguien a su casa, era normal entonces que dispusieran a un siervo, a un esclavo, para que lavara sus pies, para que le organizara el cabello con aceite al invitado. Parece que el que invitó al dueño de casa se saltó todo este protocolo y no lo hizo. Y esta mujer lo hizo. Ella sí lo entendió y ella lo hizo. Y lo hizo en el momento preciso. ¿Qué podemos aprender de esto? Mire, no deje de hacer lo que tiene que hacer en el tiempo apropiado. Muchas veces escuchamos, yo quisiera empezar un ministerio con niños en casa o en el barrio. Hágalo. Es el momento. ¿Saben por qué? Porque nosotros envejecemos y no podemos esperar que seamos viejos cuando ya no hay fuerzas para hacer lo que podemos hacer ahora. A veces nos enfermamos y no podemos esperar a estar enfermos para hacer lo que podemos hacer ahora que hay salud. En su tiempo, en su momento. No podemos postergar, a veces vivimos postergando, no, espera que el otro año sí me voy a preparar. No, el otro año sí me voy a involucrar. No, el otro año sí voy a predicar a mi familia. No, el otro año sí voy a asistir a la reunión juiciosamente. Y postergamos y postergamos. ¿Y quién nos asegura de que habrá tiempo? Y pasan los años y finalmente no se hace nada. ¿Por qué? Mira, hermano, si usted siente ese llamado, hágalo, hágalo. El mismo Señor Jesucristo nos enseña que tenemos que hacerlo ahora. Juan capítulo 9. Al menos el Señor Jesucristo lo hacía así. Juan capítulo 9, versículo 4. Este es el ejemplo del Señor Jesucristo. Mira, esta no me da. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué nos habla de esto? Es mientras haya vida, mientras haya tiempo, ahora no esperemos que se nos haga tarde, que nos haga de noche. El Señor Jesucristo lo hacía así. Él es nuestro ejemplo. Es muy triste ver hermanos ancianos que postergaron y finalmente no pudieron involucrarse en la obra del Señor, servir al Señor, agradar al Señor. Entonces tenemos un acto de adoración costoso. Un acto de adoración que se ve más de lo que se oye. No sé, yo no sé cómo colocarle a eso, pero podemos dejarlo así. Un acto de adoración enfocado, que no importa las críticas. Tenemos un acto de servicio en el tiempo correcto. En el tiempo correcto, ¿verdad? Y ya para terminar, que ya tienen ganas de almorzar, tenemos un servicio conforme a lo que podía. Un servicio conforme a lo que podía. Versículo 8. Porque a los pobres siempre les tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Dice en Marcos capítulo 4, que es el pasaje paralelo. Marcos capítulo 14, versículo 6. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué le molestáis? Buena obra me ha hecho. Dejadla, ¿por qué le molestáis? Buena obra me ha hecho. Ella sirvió conforme a lo que tenía. Uno se ponía a mirar y en realidad ella no hizo algo tan extraordinario, ¿verdad? No fue que llevó mariachis ese día,
y entró con bombos y platillos y ella entró en silencio, dio de lo que tenía. ¿Qué era lo que tenía? Tenía un perfume y ella ofreció lo que podía, ¿verdad? Yo hablaba con mi esposa esta mañana acerca de cómo a veces nosotros nos frustramos porque yo quisiera hacer lo que ese hermano hace, de predicar con tanta facilidad o de involucrarse. Yo quisiera, y a veces nos frustramos porque no tenemos esas habilidades o esa capacidad de hacer ciertas cosas. Pero hermano, Dios no nos va a demandar acerca de algo que no nos ha sido entregado, de algo que no tenemos. Él nos va a demandar es acerca de lo que sí podemos y de lo que sí tenemos, ¿verdad? Ella dio lo que tenía, pero dio de lo mejor, dio de lo mejor. Y así tiene que ser. Dios quiere que nosotros demos de lo mejor, pero Él no va a pedir que le demos algo que no tenemos, ¿verdad? Algunos dicen, yo quisiera pararme en el púlpito y predicar con esa facilidad, pero no le ha sido dado el don de la enseñanza. ¿Usted cree que Dios le va a demandar cuando no le ha entregado la herramienta? No, no, ¿verdad? Hay algunos que, yo siempre lo he dicho, hay algunos que al predicar el evangelio, hay unos que tienen una facilidad para agarrar a una persona y de cierta manera cambiarle el tema y predicarle el evangelio de cualquier manera. ¡Wow! Hay otros que no tenemos esa facilidad, ¿verdad? Dios me va a demandar conforme a lo que Él me ha capacitado, conforme a lo que me ha dado, ¿cierto? En Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, nos deja muy claro esto. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Según qué? Según el don que ha recibido, según lo que Dios ha entregado, ¿verdad? Usted dice, mire, yo no tengo, en mi finanzas yo no tengo la cantidad para dar para eso, pero puedo dar tanto, ¿verdad? En cuanto a mi tiempo, yo no tengo tanto tiempo porque ando trabajando todo el día y solo tengo esto. Ofrezca de eso, lo poco que tiene. Dios conoce cuánto tiempo disponible tiene, cuál es su economía, ¿cuál es su salud? Algunos dicen, yo no puedo involucrarme en el servicio porque Dios sabe que estoy enfermo y no puedo caminar tanto o no puedo hacer ciertas cosas. Dios conoce. Él conoce sus debilidades, sus impedimentos, pero Él también conoce sus capacidades porque Él le ha dado. Utilice lo que Dios le ha dado. Dele a Él conforme a lo que usted pueda, pero dele de lo mejor, démosle de lo mejor. Hermanos, ¿ustedes se imaginan cómo sería esta iglesia si cada uno de nosotros hiciera, diera al menos de lo que tiene, diera de lo mejor? ¿Cómo serían las iglesias, verdad? Así que nosotros tenemos que ser responsables, no de lo que los otros puedan hacer, no, sino de lo que nosotros podemos hacer. Eso sí es nuestra responsabilidad delante de Dios. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para su honra y para su gloria? A veces dejar de hacer lo que podemos hacer es pecado, ¿verdad? A veces es pecado hacer cosas para recibir el aplauso. Eso es pecado, ¿verdad? Eso es una falsa religiosidad. Eso es pecado. Hacer las cosas para que nos aplaudan o hablar más de lo que hacemos. Eso es pecado. Pero también es pecado dejar de hacer aún lo que podemos hacer. Eso es pecado y Dios nos va a demandar en cuanto a eso. Entonces vemos aquí a María como un ejemplo, un buen ejemplo de adoración y de servicio, la cual nosotros deberíamos de tener en cuenta y de tomar. María pagó el precio.
María ofreció un servicio enfocado. María dio de lo que tenía. Y por eso el Señor Jesucristo dice que ella se tendría memoria siempre que se predicara, siempre que se hablara de ella, se recordaría de María. Para gloria y honra de María, no, para gloria y honra de Dios. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Y Padre, ayúdanos a meditar, a pensar en lo que tú nos has enseñado hoy. Y Padre, que nosotros podamos ser diligentes y hacer lo que tú nos demandas. Ante todo, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tú seas honrado con nuestras vidas, con nuestro servicio, con nuestra adoración. Y Padre, ayúdanos a comprometernos un poco más contigo, en escucharte, en tener una relación íntima contigo, porque así como María vemos que es de allí donde se desprende una adoración genuina, una adoración y un servicio acto para ti. Gracias, Señor, y así quedamos en tu presencia. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.